Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 879 para estudiar el capítulo 15 del libro de Hechos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Este capítulo se desarrolla prácticamente en torno al problema generado por los judíos que pasaron al cristianismo. Este problema consistía en que muchos judíos convertidos al cristianismo no llegaban a entender que con la llegada de Jesús ya quedaban anuladas todas las ceremonias religiosas que tenían que ver con su venida, por ejemplo, los sacrificios, la circuncisión y otras que tenían que ver con la tradición judía. Principalmente estos conflictos eran originados por los fariseos convertidos al cristianismo. Es cierto, y todo esto, aunque en este capítulo se va a decidir, tuvieron que pasar años para que algunos judíos lo comprendiesen. Bien, pues como había división de opiniones y nadie tenía la autoridad para decidir estas cosas, sino que todos se resolvía mediante concilios, se creyó conveniente convocar uno, que llegó a llamarse el Concilio de Jerusalén, al cual pertenecían los apóstoles y autoridades importantes en el seno de la incipiente cristiandad. Pablo y Bernabé, que como ya sabemos, su centro de evangelización estaba en Antioquía, dedicados principalmente a los gentiles, marcharon a Jerusalén expresamente para asistir a este concilio. La iglesia de Antioquía era un conjunto cosmopolita, compuesto de judíos, prosélitos gentiles y miembros convertidos directamente del paganismo y con costumbres muy arraigadas en su sociedad. Aquí se inicia el relato de las primeras controversias importantes en la iglesia cristiana, lucha que de seguro aumentaría a medida que el cristianismo se extendía más allá de las fronteras de Palestina. Quienes ahora presentaban objeciones bien pudieron haber estado dispuestos a aceptar a Cornelio y su casa en la iglesia, pero posiblemente dirían que el caso de Cornelio, el Espíritu Santo había hecho una excepción. Recordemos que la conversión de Cornelio la propició el Espíritu Santo al indicarle a Pedro que fuese a ver a este dirigente romano. No obstante, a partir de ese momento dijeron que, aunque se aceptó el nuevo cristiano convertido, esto sería una excepción del Espíritu Santo, pero que en el futuro tenían que ser circuncidados. Voy a leer los dos primeros versículos en los que veremos cómo comienza este conflicto que hemos comentado. Dicen así: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, veamos en el versículo 4 cómo son recibidos. Dice así: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Podemos imaginar lo que habían luchado estos dos hombres para llevar el testimonio de Jesús a los que no tenían ni idea de lo que era la espiritualidad, como para que ahora vinieran los judíos con tonterías y tradiciones de ellos y exigir que, además de todos los esfuerzos que hicieron estas dos personalidades, añadirles todas estas tonterías. Y después de contarles todas las vicisitudes comentadas, además de que Pablo casi lo matan a pedradas, fijaos lo que dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No se estaban refiriendo a los mandamientos, sino a todas las ceremonias que ya no tenían efecto al venir Jesús. Antes de comenzar el debate en el concilio, veamos en los versículos 7 y 8 la introducción que realiza Pedro. Dice así:
Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro ocupaba una posición de autoridad, pero no de primacía. No presidió este concilio, y aunque su discurso dio la nota clave de la última decisión, no propuso la solución final. El hecho de que hubiera sido el instrumento en la conversión de Cornelio, un romano, no lo colocaba en una situación especialmente favorable para decidir una solución final. La Iglesia cristiana primitiva tenía ya muy clara la democracia dentro de ella. Nadie tenía una autoridad dictatoria que los demás tenían que aceptar. Las decisiones más importantes se decidían por medio del concilio en pleno. Cornelio y su familia no habían necesitado purificarse mediante la observancia de las ceremonias judías. Dios les había purificado el corazón por medio de la fe. Según los fariseos, la purificación se lograba mediante la observancia de ritos y ceremonias, y como los gentiles no cumplían con esas leyes, aquellos los consideraban impuros. Pero Dios siempre había tenido otro sistema para purificar el corazón manchado de pecado: el arrepentimiento y la fe en los sacrificios de Jesús. Pedro había aprendido que el hombre no puede considerarse inmundo lo que Dios ha purificado. Recordad el capítulo 10 y el versículo 28, estudiado anteriormente, lo que dice de Pedro. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Está diciendo que no juzguemos lo que Dios ha juzgado o juzgará. Bien, pues no hemos podido acabar este capítulo 15, ya que es muy denso y hemos de aclarar algunos conceptos que lo necesitan, por lo que mañana intentaremos acabarlo con el tema 880. Bendiciones y hasta mañana.